Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen mucho la pena. Creo que ya os lo he comentado alguna vez, pero para mí, cuantificar el éxito o el fracaso por el número de títulos que consigue un entrenador es quedarse corto. Al final, los títulos se reparten entre muy pocos clubes, y ese no puede ser el baremo. Siempre hay condicionantes: el tipo de club, de dónde viene ese equipo, la liga en que se juega. Esta semana en Twitter, Sebas Larriken me explicaba, siempre de forma muy respetuosa, que él creía que Marcelo Bielsa es un técnico sobrevalorado, precisamente por eso, porque cuenta con pocos títulos en su haber. Yo ni mucho menos pretendo sentar cátedra y me gustó mucho su acercamiento al tema y en parte le entiendo, aunque para mí Marcelo Bielsa es mucho más que los títulos que ha ganado. Evidentemente este debate daría para mucho tiempo, y me lo voy a apuntar como idea para un episodio especial. Pero eso será otro día. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Ты должна все забыть, ты должна в этот миг и просто побудь собой, время остановить, это время остановить, ты просто танцуй со мной. Esta semana viajamos hasta Lituania para conocer a Víctor Basadre, un entrenador con más de 30 años de experiencia que tiene vivencias suficientes como para escribir un libro. Nacido en Lugo, el 16 de febrero de 1970, La Voz de Galicia le llamó el trotamundos de los modestos. Ahora nos atiende, y como no me quiero enrollar, ya que tengo muchas ganas de charlar con él, empezamos. Hola Víctor, bienvenido a Quiero ser como Letizier para charlar un ratito de fútbol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, 30 años o más de carrera se dice pronto. Víctor, ¿ha cambiado mucho el fútbol desde tus inicios? Quizá dentro del campo, lo que es el fútbol puro y duro, el juego pues ha avanzado, ha mejorado sustancialmente. No tanto. Yo creo que en el ámbito profesional del fútbol profesional sí ha cambiado mucho fuera de lo que es el rectángulo del juego. En casi todos los aspectos casi diría que es un deporte totalmente nuevo al que yo conocí, ¿no? Entonces, en esos dos ámbitos yo creo que en lo meramente mercantil, en lo meramente económico, en el marketing, en la promoción, el seguimiento, en la inversión, en los intereses que hay creados, en las macroempresas que funcionan, en todo eso ha cambiado a una dimensión estratosférica con respecto a lo que era el fútbol hace 30 años. Y dentro del campo quizás puede parecer que también ha evolucionado muchísimo, pero es verdad que ha cambiado mucho por la mejora, sobre todo la mejora de las capacidades de los futbolistas a nivel individual, ¿no? En el sentido del futbolista es muchísimo más profesional, se cuida muchísimo más de lo que lo hacía hace 30 años, tiene unas condiciones y tiene unas facilidades también para hacerlo mayores. Y el juego en sí mismo se ha vuelto pues mucho más rápido, mucho más exigente, pero sinceramente en lo que es la esencia del juego, lo puramente, llamémosle táctico, que al final es las normas de juego son las que modifican el fondo de la táctica, bueno, poco ha cambiado. Quizás en estos últimos 30 años lo más significativo para los que recordamos aquellos tiempos en los que podíamos jugar con el portero y el portero recoger el balón con la mano, ¿no? Evidentemente esa norma pues cambió, influyó mucho en el juego, y como eso pues otras variantes que posteriormente han ido apareciendo en el juego, tanto ofensivo como defensivo, que han hecho que sea, yo creo que mucho más atractivo, mucho más exigente, pero que no haya sido tampoco sustancial, ¿no? La diferencia del juego que se practicaba hace 30 años ahora. Tú llevas 30 años de carrera, pero empezaste muy jovencito en los banquillos, y con 21 años he leído que te convertiste en el entrenador gallego más joven de la historia. Y probablemente de España, por lo que leí en el artículo. ¿Eso cómo se lleva? Bueno, de España no lo sé, porque es verdad que en aquel momento incluso hasta en eso ha cambiado mucho la formación
los entrenadores, no solo de los entrenadores de fútbol, sino de sus propios colaboradores, de los asistentes, de los preparadores físicos, de los entrenadores de porteros. O sea, hay un mundo dentro del staff técnico de un club de fútbol profesional que abarca muchísimas áreas, que hay muchísimos departamentos, scouting últimamente, hace tiempo psicología, se han incorporado muchísimas áreas al mundo del deporte profesional que han hecho que crezca y evolucione muchísimo, como te decía al principio, que haya más facilidades y, por tanto, facilite que la gente hoy acude y acceda a la educación deportiva casi en masa. Y te pongo un ejemplo. Cuando yo accedí en el año 91, 92, si no me falla la memoria, a esos cursos llamados de entrenador nacional, lo que hoy sería un nivel 3, ¿no? Un UEFA Pro de titulación, pues en aquel momento para España, para toda España, había 75 plazas. Y era como presentarse una oposición del Estado, ¿no? Entonces recuerdo que nos concentramos en Madrid, en las instalaciones del INEF de Madrid. Pues de cada comunidad autónoma acudíamos unos pocos. De Galicia en ese momento creo recordar que era una de las comunidades que más aportaba, que eran 20 plazas. Navarra, creo recordar, La Rioja, por mirar la cabeza de los nombres, porque curiosamente pues en esa etapa, por ejemplo, estaba Miguel Ángel Lotina en ese grupo, en esa generación. Estaba, bueno, pues una serie de gente que después también despuntó y destacó en el mundo del fútbol, por supuesto, y eran eso, casi eran números clausus, ¿no? Como suele decir. Esa dificultad ya entrañaba, de entrada ya ponía dificultades al día a día a aquellos que querían acceder a la máxima titulación que te hacía falta para entrenar a nivel de élite, ¿no? Porque, repito, eran números muy limitados cada año. Incluso no todos los años había los cursos nacionales, no se convocaban todos los años. Bueno, eso ha cambiado radicalmente. Hoy cualquier persona que tenga los estudios adecuados y mínimos y la edad mínima, pues tiene facilidades en casi en cualquier ciudad, en cualquier federación autonómica, incluso hoy por la vía privada, con escuelas y con academias homologadas para la obtención de sus títulos deportivos, ¿no? O sea, eso ha cambiado, sí, muchísimo. Y en aquel entonces, volviendo un poco a la esencia de la pregunta, pues sinceramente no me sentí especial. Me sentí muy contento porque para mí era un hobby. Era un hobby. Yo venía estaba siendo un buen estudiante en mi carrera, no me costaba prácticamente nada la parte puramente de estudiar, de coger los libros, y tuve la suerte, y siempre lo recordaré con muchísimo cariño, de que, bueno, quien me mete ese veneno del fútbol y quien me atrae hacia el mundo del entrenador, pues es Fabriciano González Penela, Fabri, pues conocido por Fabri en toda España. Que gracias a él pues me inculca ese gusto, ese querer saber qué pasa en el campo, más allá del futbolista que fui de juvenil, que él fue precisamente uno de los entrenadores que yo tuve en mi etapa juvenil. Y a partir de ahí, pues bueno, se me van abriendo puertas, también evidentemente pues porque obtuve esa titulación que yo creo que de algún modo también me permitió a mí que gente contase conmigo para trabajar con ellos. El ejemplo más sencillo, pues vuelto otra vez al nombre de Fabri, por ejemplo. Claro, al final la formación es vital. Has comentado que eras buen estudiante en tu carrera. Estudiaste magisterio, ¿verdad? Sí, efectivamente. Cuando digo buen estudiante, no es que fuese de los que buscan la excelencia. Siempre en ese sentido he tenido la suerte de que se me quedaban bastante bien las cosas que metía en la cabeza, como digo yo. No me costaba física, o sea, no me costaba, no tenía una alta exigencia de adquirir conocimiento para poder sacar materias hacia adelante. Después eso también te lleva a veces a ser un poco más vago de lo que debería ser, todo hay que reconocerlo, pero esa facilidad que uno tenía pues le llevaba a conseguir, bueno, de algún modo aprobar asignaturas, nunca buscando la excelencia, porque yo era de los que si creía que podía aprobar con 2 horas y media, pues no le dedicaba 4, porque la hora y media que me quedaba libre la dedicaba para ir a entrenar al equipo de turno, para jugar, para hacer otras actividades, ¿no? Pero sí es verdad que tenía esa facilidad para estudiar en su momento. Se me mezcló, en esa etapa del título nacional, se me mezcló una edad en la que me atraía mucho el tema de entrenar y veían ello como una opción profesional de futuro. ¿Por qué no? Porque tenía alrededor mío una serie de gente, de personas que buscaban y tenían esa ambición, ese anhelo, esa ilusión. Se me contagió esa ilusión y eso también hizo que yo, evidentemente, pues mi carrera como futuro profesor por estudiar magisterio, pues fuese un poco aparcándose o en etapas mucho más largas, quizá, ¿no?, de lo que una persona normal que tuviese claro que quería ser profesor con 23 años hubiera acabado en ese momento la carrera de magisterio. Yo con 21 me fui a Mérida con Fabri y en el momento que yo pues ya me veía en el mundo del fútbol profesional con salarios y sueldos de ese momento pues profesionales, lógicamente pues estudiabas, pero como aquel que está trabajando y estudia pues en la universidad a distancia, por decirlo así, ¿no? Pero en cualquier caso me alegra muchísimo que en ese momento pudiese hacer ambas cosas, acabar y cumplir con ambas cosas. Y bueno, pues, fue una experiencia también muy bonita en ese momento porque evidentemente pues con 20 años o con 20 y pocos años hasta los 30 años pues casi todo en esa edad suele ser agradable de recordar cuando pasa tanto tiempo, ¿no? Yo creo que entre una carrera como magisterio
y la tarea de un entrenador hay muchos paralelismos, porque muchas veces hay que... el entrenador tiende a ser... Yo recuerdo mis entrenadores que muchas veces eran también pues un poco maestros o guías en ciertas cosas. Sí, sin duda tiene muchos paralelismos y además incluso en el ámbito de la educación en que yo después acabé desarrollando parte de esa formación educativa del magisterio, que fue la educación física, pues mucho más todavía, incluso, ¿no? Entonces en ese sentido, la verdad que hay mucho paralelismo porque a fin de cuentas es una persona que está ante un grupo, que recibe información, a la cual intentas enseñar, a la cual intentas que ellos aprendan, que tienes que dominar y gobernar de algún modo las distintas inquietudes individuales que existen en ese grupo. Claro. Tienes que ejercer a veces de padre, a veces de confidente, a veces de hermano, a veces de sargento. Bueno, hay muchos matices quizá en toda esa relación que es grupal, que bueno, que sí, efectivamente, como tú dices, y tienes toda la razón, hay muchísimas cosas que identifican ambas líneas, ¿no? Me has hablado ya de Fabri, yo lo tenía aquí marcado como uno de los puntos, digamos, destacados de tu carrera, o de los elementos así que se destacaban, porque fue él quien te dio la primera oportunidad, como bien has dicho, en Mérida, y luego también en Murcia. Ya me has contado que fue tu entrenador cuando tú estabas en juveniles, pero ¿cómo se produce eso? Te dice, oye, Víctor, que me voy a Mérida, ¿te vienes? Bueno, primero te tengo que decir que le tengo muchísimo cariño, a pesar de que hace ya ahora muchísimo tiempo que no tenemos un contacto, pero le tengo muchísimo cariño y siempre como... donde yo nací hay una famosa frase que dice de bien nacidos es ser agradecidos, ¿no? Uh-huh. Y si yo estoy en el mundo del fútbol es porque en ese momento yo vi a Fabri ejercer esta profesión con una pasión y con una ilusión desorbitada, ¿no? Yo recuerdo, repito, ser un crío de 16 años, con 16 ya, por cierto, entrenaba al equipo Benjamín del club en el que yo militaba, en ese momento, pues con 16, 17 años, 18 ejercías esas labores de monitor, de ayudante, porque no había manos suficientes en los clubes de base, en aquellos momentos había apenas, de hecho no había casi nadie con titulación ni para entrenar los Benjamines. Bueno, pues yo ya ejercía un poco esas labores y siendo jugador, tuve la suerte de tener a Fabri como entrenador en un momento en que Fabri empezaba a querer ser algo a nivel profesional, con 30 años que tenía, me parece recordar, yo tenía 16, nos llevamos 14 o 15 años, entonces en ese momento para mí ver una persona con esa ilusión, con esas ganas de ser entrenador, con un montón de cosas que te enseñaba, que claro, siendo un crío en ese momento todo te parecía nuevo, ¿no? Y que a lo mejor pensabas que más gente llegaba a ello y que más gente hacía y trabajaba de esa manera. Y pues con el paso de los primeros años te dabas cuenta de que no era así. Claro, de algún modo te engancha, ¿no? Es como el que quiere ser músico y, no sé, hace 50 años se fue a ver a los Beatles llegando a España, ¿no? Pues como que ve algo nuevo, distinto, le entran por los ojos y, claro, queda prendado, queda enamorado de ese mundo y eso te mete un gusanillo dentro que pues que es muy difícil de cambiar. Es decir, te metes ahí en ese ámbito como no sé, si me hubiera dado por ver a alguien que entrase baloncesto, que por cierto en mi ciudad el baloncesto era un deporte muy seguido, que es Lugo, con el Breogán, pues bueno, si me hubiera dado por baloncesto hubiera sido dentro del baloncesto, ¿no? En este caso me tiró por ahí y en ese aspecto sí es verdad que a pesar de trabajar con él solo 2 veces, como tú recordabas ahora, primera en Mérida, la segunda 8 o 9 años después en Murcia, solo en 2 ocasiones estuvimos trabajando juntos, yo como asistente de él. Sin embargo, sí se me ha vinculado siempre toda mi vida a ello. No reniego para nada de esa situación porque, repito, el agradecimiento que tengo por lo que él me enseñó y por las puertas que él me abrió al principio será eterno. Y en ese sentido, pues fue sobre todo el detonante, ¿no? El poner la chispa, digamos, en una mecha que estaba preparada pues para engancharse a este mundo. Y bueno, ya hasta ahora, como tú decías, pues 30 y tantos años, pero con casi diría que con la misma ilusión que hace 30, ¿no? Sí, eso se te nota en la forma en que hablas, la verdad. Otro de estos, pegando otro saltito, he visto que entrenaste al Noja en Cantabria. Te hago esta pregunta porque yo soy vizcaíno y no te voy a decir, el 100% de los vizcaínos saben que es Noja, luego tienen casa y demás. Y veranean en Noja, sí. Y veranean en Noja. Sí, es cierto. ¿Cómo fue la experiencia allí? Incluso, también muy buena, es verdad que fue una experiencia para mí incluso muy atractiva, es verdad que por una desgracia en el sentido de que yo acudo a trabajar a Noja, creo recordar que en el mes de noviembre, diciembre, ya con la temporada había empezado, el entrenador que había, no quiero meter la pata, no sé si era Moncaleán, un apellido,
yo sé que por un motivo personal tú dejaba el equipo, por un tema familiar dejaba el equipo, y dejaba el equipo clasificado en primera posición. El Noja, que era un equipo que en aquel entonces era fuerte, histórico, que había peleado por playoffs, que había militado, creo que incluso en Segunda División B anteriormente. Bueno, a mí se me abrió la oportunidad a través de un amigo común del presidente del Noja, en aquel momento de llegar allí. Se me ofreció la oportunidad, la vi como muy atractiva, a expensas del riesgo de lo que significa llegar a un equipo que está de líder en ese momento. Se suele decir que tienes más que perder que ganar, sí. Pero fue muy positiva porque efectivamente al final de año conseguimos ser campeones, jugamos un playoff muy bonito, aunque nos caímos a la primera ronda, que de aquel momento los playoffs eran con distinto formato al de ahora, eran por eliminatorias, eran 4 equipos de distintos grupos de tercera, pero sí que eran por eliminatorias de tipo semifinal y final, sí. Y en esa semifinal pues tuvimos la desgracia de que nos cruzamos con todo un Huesca, y mira dónde está el Huesca hoy desde aquella. Entonces, sí. Bueno, pues así son las cosas, como digo yo, a veces la suerte te depara diferentes caminos, ¿no? Pero de todas formas, en ese momento fue una experiencia buenísima, sentirse campeón de tercera división. Recuerdo que recordar, si no me equivoco, con 33 años, 34, todavía era muy joven incluso para ese momento, porque hoy es cierto, sí. Que los entrenadores de élite, es decir, que son mucho más jóvenes de lo que eran hace años. En aquel momento era casi una excepción que alguien tuviese 30 años y fuese entrenador de fútbol a nivel profesional, era una absoluta excepción. Y ya, bueno, si me remonto un poco antes, con 25 entrando en tercera división en Galicia, no es que fuera una excepción, era una auténtica locura, hoy sería impensable, ¿no? Entonces, afortunadamente en ese sentido también ha mejorado de algún modo la formación de la gente, con lo cual se le valora más, se cree más en la formación, ¿no?, que en la edad. Yo tuve que pelear en unos tiempos en los que la edad era sinónimo de formación. Entonces, al final costó abrir puertas, pero bueno, repito, son los tiempos que cada uno tiene que vivir, y en ese momento la experiencia de Noja fue realmente magnífica y la recuerdo además con muchísimo cariño. Pegamos otro saltito y viajamos a Murcia, a Lorca y a la figura de Unai Emery, con quien trabajaste primero en Lorca y luego también en Valencia, si no me equivoco. ¿Cómo es el técnico guipuzcoano? En las distancias cortas, quiero decir. Supongo que hoy muy diferente, aunque en la esencia, conociendo a Unai, es una persona que no ha cambiado en lo esencial, en lo fundamental, en los valores, estoy seguro que no, porque en la distancia corta es una persona generosa, es una persona preocupada por los suyos, y en ese sentido es una persona de la que te gusta estar rodeado, ¿no? Son de esas personas a las que te gusta estar al lado. Es un poco en el sentido como Fabri fue en su momento alguien que te inculcó una especie de virus, ¿no?, que te enganchó al fútbol. Unai lo que hizo fue, de algún modo, estando a su lado, es potenciar la capacidad del trabajo y la ilusión y las ganas que tiene y que tenía. Pero lo ha demostrado después, porque ahora es fácil hablar de Unai, pero en aquel momento de un Lorca Deportiva o del primer año de Valencia, que no había ganado absolutamente nada y que tenía la posibilidad de engancharse al fútbol profesional en primera división, bueno, pues aquel Unai era un Unai que le dedicaba 24 horas al fútbol, o sea, era una cosa exagerada, o sea, pero con su propio criterio. Yo creo que en aquel momento, por lo menos en aquel momento, era muy autodidacta, pero dentro de ser muy autodidacta era una persona con las cosas muy claras, muy claras. Y esa pasión que él tenía y esa forma de llevar adelante el trabajo con sus grupos, creo que el tiempo ha demostrado, no solo por los títulos, porque los títulos a veces es un poco injusto que valoremos a la gente su éxito solo por ganar o no ganar, pero que a más allá de los títulos, la trayectoria que ha tenido, lo que ha conseguido en los clubes que ha estado, la identidad que ha generado con sus distintos clubes y sobre todo la mejora. Es una persona que al final mejora a los equipos en los que está y mejora a los futbolistas que tiene. Y yo, en aquel momento, incluso con el tiempo después siguiendo, ha sido muy raro, muy excepcional oír hablar mal a ningún futbolista de Unai Emery. Entonces, eso denota ya de entrada que esa persona contagia algo y transmite algo que seguramente otros no. Por eso, efectivamente, al final, pues son esas personas que son elegidas, ¿no? En Lorca, yo recién llegado, porque yo llegué con la temporada ya empezada, llegué a trabajar en el fútbol base como director de cantera, de la mano de Pedro Reverte, director deportivo en aquel momento de Lorca Deportiva, actualmente director deportivo de Lucam Murcia. Bueno, casualidades de la vida, son circunstancias que son a veces el puro azar. Me encuentro en un partido de Copa del Rey Alcoyano Atlético de Madrid, en el campo en Alcoy, y me encuentro en la grada, una grada repleta, no sé, había 8.000 personas, ¿no?, porque aquello estaba apiñado. De casualidad me encuentro con Pedro Reverte y con Unai Emery viendo el partido, en ese partido de Copa del Rey, y yo allí había acudido desde Caravaca, en aquel momento, a 3 horas de coche.
Pedro me saluda, me presenta a Unai Emery, bueno, pues allí conocí físicamente y personalmente a Unai Emery, y ahí surgió y se germinó un poco la semilla de alguien que te demuestra, como era su caso, que desde Lorca a Alcoy también había sus 3 horas y pico de coche, pues que éramos todos un poco unos zumbaos, ¿no? Unos zumbaos del fútbol, de un miércoles, después de entrar con tu equipo, coger un coche 3 horas para ir a ver un partido y volverte a las 2 o 3 de la madrugada a tu casa para entrenar a las 9 de la mañana al día siguiente. O sea, cosas de ese tipo yo he hecho cientos, y en ese momento, casualmente, pues una de esas locuras, sanas locuras, me lleva a conocer a Unai Emery, y ahí surge el año siguiente mi llegada a Lorca. Al año siguiente él se va a la Almería, me ofrece ir a trabajar a la Almería, y yo en ese momento deniego ir, creo en ese momento que entendiendo por respeto al contrato que tenía con Lorca, y continúe en Lorca, pero sí que es verdad que cuando él va a Valencia, su segundo año en Valencia, me llama para trabajar con él de asistente en el departamento sobre todo de scout y de seguimiento del propio equipo, y bueno, accedí con muchísimo gusto y fue una experiencia absolutamente inolvidable, tanto en lo personal, que estaré eternamente agradecido, como por supuesto en lo profesional, pues porque está en todo un vestuario y todo un Valencia, y en ese Valencia además con figuras de primer nivel que pocos años después son campeones del mundo con España, pues claro, efectivamente te da otra dimensión de lo que era el fútbol que yo conocía, pero no evidentemente a ese nivel. Y tanto que a ese nivel, porque he leído también, preparando esta charla, que te encontraste con unos medios brutales para desarrollar tu labor. O sea, grababais los partidos, creo que todos, de 5 ligas europeas. Sí, bueno, en Valencia hoy también es muy frecuente. Quizás decir esto ahora suena como, bueno, ¿de qué me estás hablando si eso lo hacemos en primera vez, ¿no? Algún club, imagino. Pero en aquel momento, lo que ya hace unos cuantos años, efectivamente los medios que disponíamos en Valencia eran increíbles, ¿no? Plataformas digitales en las cuales el lunes podías descargar absolutamente todos los partidos de las principales ligas europeas, y a nivel mundial, lógicamente, todo el departamento de scouting que tenía Valencia, que era increíble, pues tenía un control y un seguimiento en vídeo de todo ello, y a mí, lógicamente, porque mi labor, mi tarea fundamentalmente era de digerirme, por decirlo así, muchísimos partidos de nuestros rivales inmediatos, de los siguientes 2-3 rivales inmediatos, tragarme todos esos partidos, desgranarlos, cortarlos, editarlos y dejarle, digamos, tamizado y desgranado lo más esencial a Unai Emery, ¿no? Diariamente. Más allá de eso, pues también tareas de grabación propias, porque nosotros también, que nuestros propios partidos los grabamos, pero queríamos grabarlos en plano único todo el tiempo, es decir, queríamos hacer una edición especial, típica o formal, para ver cómo se movía el equipo con respecto al contrario a campo completo. Entonces yo era el que también hacía esas grabaciones, que después a su vez había que editarlas para llevarlas a cada uno de los jugadores de forma individual, dependiendo de en este caso, Juan Carlos Carcedo, que en aquel entonces estaba de asistente de Unai, como segundo entrenador, hasta hace poco entrenador en el Ibiza. Pues bueno, me demandaba, pues vamos a hablar con tal jugador, vamos a ver estas imágenes. Pues nosotros en ese aspecto llevábamos adelante ese capítulo, e incluso ya afinando tanto con los propios porteros que tenía el Valencia, ¿no? De José Manuel Ocho Torena, como encargado de entrenador de porteros, pues también me demandaba todo ese tipo de información, tanto de los propios como de los contrarios, porque a la hora de vigilar, por ejemplo, cómo tiraban los penaltis los adversarios, también había un amplio dossier de toda esa información. En resumidas cuentas, es verdad que se manejaba una cantidad de información brutal, y lo que pasa es que estaba yo solo. Entonces, en ese sentido me comía yo todo ese tipo de gestión, y hoy afortunadamente también pues los clubs, entendiendo que el trabajo es tan amplio, bueno, pues están un poco más acompañados los departamentos de scout. Luego, después de varios años alejados un poco del mundo más profesional, la famosa rueda, ¿no?, que dicen muchos entrenadores, diriges al final del Cartagena un poco para volver a ese mundo profesional. ¿Es tan difícil cuando meterse en esa rueda? Y no sé, ¿qué siente uno cuando pues ve que no le llaman, o que yo qué sé? Es cierto que primero, yo empecé, como tú bien dijiste antes, mi primera experiencia profesional, puramente profesional, fue en el Mérida, en segunda división A, con Pepe Fouto de presidente y con Fabi González de entrenador. La verdad es que yo voy al fútbol profesional, puramente profesional. Antes de eso, pues ahí está entrando pues juveniles y categorías inferiores. Yo tuve la suerte de que en ese momento, con 21 años, ya con 21, que es impensable, repito, impensable que una persona con 21, 22, 23, 24 años pueda estar entrando en niveles profesionales. Es impensable porque ya de entrada el futbolista, quizá capitán del equipo, te saca 10 años de edad, ¿no? Cosa que me pasó, efectivamente, a la vuelta de esa etapa, de ese año medio.
Pero ¿qué pasa? Que efectivamente en ese momento tuve la suerte de que con algunos presidentes de aquel momento en Galicia, a pesar de mi juventud, pues no sé si es que les convencí, no sé si es que vieron en mí potencial o es que era muy barato, por decirlo así, no lo sé. Cualquier opción es válida. Sí. La verdad es que me dieron la oportunidad de trabajar en distintos clubes de Galicia en tercera división y claro, tampoco era la tercera división de hoy en día, esto hay que decirlo. Eran terceras divisiones donde había hombres en los equipos. Cuando digo la palabra hombres es con todo el respeto en el sentido de que eran futbolistas profesionales, muchos de ellos en el plano económico, por supuesto, futbolistas que bajaban a tercera dejando una segunda B en aquel momento, incluso en algunos años de grupo único que se llamaba, que hubo ya una etapa en la que la segunda B en España tuvo solo 2 grupos, y era una tercera con un potencial importante, sobre todo deportivo. Eran tiempos en los que el futbolista español no emigraba. Hoy en España las categorías también tienen el nivel que tienen, porque muchísimo futbolista español, muchísimo, está jugando fuera del país. En aquel momento no. Era excepcional que tu futbolista jugase en algún sitio fuera de España. Con lo cual, el potencial futbolístico del futbolista nacional estaba aquí, en las ligas nacionales. ¿Qué sucedió? Porque tuve la suerte de trabajar en clubes de tercera división con ese potencial y a su vez que me sentí también arropado y querido por esos futbolistas de 10 años de diferencia que a su vez emitieron y sirvieron de altavoz, porque después hablaban de mí como entrenador. Y eso me facilitó tareas, efectivamente, pues el retomar contacto con Fabri en Murcia y abrirme la puerta de Murcia y de trabajar con él en primer equipo y después en el filial, un filial del Real Murcia, que también es muy importante por entidad y muy importante por trayectoria dentro del ámbito del fútbol autonómico de la región de Murcia, pues efectivamente te da altibajos de llegar a equipos que te permiten trabajar a nivel más profesional o a veces menos profesional. Pero también tengo que decir, ejemplo del Valencia que tú me comentabas, que hay veces, como es el caso de Valencia, donde no es cuestión de que uno no le llamen. A mí Valencia me ofrece continuar trabajando allí, me ofrece continuar en el cuerpo técnico de Unai Emery. Decisiones personales mezcladas con situaciones familiares, situaciones laborales de otra índole. En ese momento, pues bueno, personalmente estaba afincado en Murcia, con una plaza de trabajo como profesor. Bueno, esas circunstancias que a veces hacen que uno tome decisiones que con el paso del tiempo nunca debe arrepentirse porque las toma con los criterios y con el conocimiento que tiene en ese momento, pero que efectivamente te alejan de ese mundo profesional, como tú bien decías, y genera pues a veces subidas y bajadas o apariciones, ¿no? Por decirlo así, apariciones en el ámbito público. Pero yo jamás he dejado de entrenar. Yo soy de los que, trabajando por la mañana en un colegio, yo no entendía que no pudiera estar por la tarde trabajando con unos niños, aunque fueran unos alevines, unos infantiles, unos juveniles, lo que fuese, porque a mí me tiraba, yo necesitaba coger mi mochila e irme al campo de entrenamiento, preparar mis entrenamientos con el equipo que fuera, con la categoría que fuera. Eso también lo hice en estos momentos, y esa etapa de Cartagena pues casi coincide con un momento en el que estoy otra vez, por razones personales también, intentando volver al ámbito del fútbol profesional, porque me permite ya entender que puedo medio pedir excedencia en el trabajo o cuando menos media jornada, y fue lo que hice cuando estuve en Cartagena. De hecho, Cartagena creó un filial que no existía, que no tenía, de la mano de sus actuales propietarios, tanto Paco Belmonte como Manolo Sánchez Breis en ese momento, pues, y de la mano de gente que estaba ya trabajando en fútbol base en la cantera de Cartagena, como Paco Sánchez y demás gente. Bueno, crearon un filial que no existía, se formó a base de traer jugadores de la zona, me nombraron entrenador y en 2 años conseguimos llevarlo de primera autonómica a tercera división, en la cual hoy sigue peleando y además con muy buenas formas, ¿no? Entonces, en ese aspecto fue como volver, es verdad, a una entidad importante, que yo ya había estado trabajando en una entidad también muy importante en Murcia, de Murcia Capital contra Murcia, en un equipo juvenil, el tercer juvenil del equipo, pero bueno, como tú decías, al no estar en primer plano parece como que uno no ha estado trabajando, y yo sí, en el sentido de verdad que siempre le he dado el mismo valor, la misma importancia a quien esté trabajando en un sitio donde sale tu cara en marca o sale en el periódico local. O sea, tu trabajo ten seguro que va a depender de tu profesionalidad, no de que la gente lo conozca o de que la gente hable de él, ¿no? Y yo en ese camino siempre me he movido. He tenido la suerte después, por circunstancias también personales, de poder permitirme ir ampliando mi tiempo de dedicación al fútbol y limitándoselo a otros quehaceres. Y bueno, pues hace unos años me surge otra oportunidad también muy atractiva, que es ir fuera de España por primera vez, y que en ese momento, pues gracias a Juan Ferrando, pues me surge la posibilidad que no rechacé y que me ha abierto puertas, evidentemente. Completamente de acuerdo contigo en lo que has dicho, que si parece, yo creo que soy el primero que peca de eso, ¿no? De que si no estás, a no ser que te pille cerca y yo qué sé, pues lo que tú dices, ¿no? Que vayas a ver partidos y dices, anda, mira, fulanito está entrenando aquí, pero claro, como no sales en marca o en los medios, y eso que hoy en día Internet ha facilitado mucho el seguimiento de equipos más no tan mediáticos, pues sí que es verdad que parece que no estáis, eso es verdad.
Uh-huh. Pero, perdón, inciso, pero yo es que he sido y he pecado. Te he puesto antes que un ejemplo de decía que dicen, llamo locura, porque cualquier persona que se la cuente es normal que no entienda o no le guste, no esté apasionado por el fútbol, ir al COI desde Caravaca para ver un partido de fútbol y volver, parece una locura, ¿no? Vas desde Lugo, vas a Madrid, si juega el Real Madrid la Champions y tienes entradas con un amigo para ver un partido de Champions League. Y haces 5 horas de coche, contento. Pero para ver un partido de Alcoyano, sin que se te pierda nada allí, pues no es fácil, ¿no? Pero es que esa quizás sea una de mis menores locuras, porque he hecho otras infinitamente mucho más graves. O sea, ahora que hablas tú de Cantabria, recuerdo hacer un recorrido por la cornisa cantábrica, parándome en Torrelavega a ver un partido el viernes a la tarde, creo que algún gimnástica, Torrelavega Racing de Ferrol, de segunda B de aquel momento. Esto fue un viernes a la tarde, hacer noche en Cantabria para ver un sábado por la mañana en la Albericia un partido de tercera división, pero por la tarde me paraba en tal sitio, de vuelta por un sitio, de repente me ha pasado 3 etapas de viajar y encontrar un campo, luces al lado de la carretera, un campo de fútbol, y me paro, porque bueno, a lo mejor no conozco ni el nombre del equipo, pero para ver quién está dando, qué está haciendo. Yo he parado en Colindres, me acuerdo perfectamente, cerca de Noja precisamente, años después, en un viaje que iba a Bilbao, pues para ver precisamente en Bilbao el Lezama, para ver varios sitios, y resulta que paro en Colindres porque bueno, tenía ciertas líneas allí y me encontré pues un partido amistoso entre el primer equipo y el equipo juvenil. Ahí me quedé un rato viendo lo que hacían y departiendo con algunas cosas que conocía de etapas anteriores, ¿no? O sea, es cuando tú tienes pasión por algo, si tú eres un apasionado de la música y suena una guitarra en el metro, te paras. Sí. Entonces, esa es un poco yo voy a decir la enfermedad quizás que tengo y espero que con la que me muera, porque es la que me ha movido toda mi vida a sentirme ilusionado, ¿no? Con hacer cosas. Ya digo, independientemente de que sea ámbito profesional o ámbito amateur, porque he estado igual de apasionado por entrenar críos que por entrenar profesionales, ¿no? Evidentemente es distinto en otros aspectos, pero la pasión que lleve uno puede ser la que uno quiera. Y las cosas de ese tipo sí he hecho, por eso que bueno, entiendo gente que haga cosas parecidas y entiendo la pasión con la que mucha gente se mueve en el fútbol, porque al final, pues evidentemente es casi diría lo único imprescindible para poder llegar a alcanzar alguna cuota relevante. Me has comentado hace nada la oportunidad que te surge en tu primera experiencia fuera de España, que fue en 2019 en Volos, en Grecia, de la mano de Juan Ferrando. ¿Cómo surge? ¿Y qué te decide a dar el paso a salir fuera? Pues, a ver, se da la circunstancia de que conozco también a Juan Ferrando a través de un amigo común, un agente murciano, José Manuel Espejo. Nos presenta años antes, cuando Juan Ferrando tiene la oferta de irse a Grecia, pero en aquel momento para entrenar a Ergo Telis, un equipo de primera división. Uh-huh. Me propone irme con él de asistente, lo valoro. En ese momento, a nivel familiar y a nivel laboral, yo tenía más dificultades para poder acceder a esa propuesta. Es verdad que la propuesta también tenía sus riesgos, era una propuesta muy arriesgada. El tiempo dijo que así fue, porque era un club con mucha inestabilidad. De hecho, pues desgraciadamente, yo creo que tras 2 partidos de liga lo cesaron. En definitiva, era una situación que no parecía muy clara, ¿no? En cualquier caso, la valoré con muchísimo cariño, porque, repito, de entrada, todo lo que es fútbol, todo lo que es hablar, charlar, departir, ofrecer, yo estoy siempre abierto a poder compartir y estudiar cualquier propuesta. Y en ese momento no acepté, dije que no, pero efectivamente la amistad quedó, el vínculo quedó, seguimos estando en contacto mucho tiempo. Él vino a Murcia en alguna que otra ocasión, porque también trabajaba dando clases en la universidad. En definitiva, se dieron una serie de circunstancias que hizo que nuestra amistad fuese creciendo, nuestro conocimiento mutuo fuese creciendo, y cuando él se va a Grecia y acepta la propuesta de irse a Volos, se va a un Volos recién creado para ocupar la, digamos, plaza en la ciudad de un histórico del fútbol griego como era el Olympiacos Volos, lo que había jugado en UEFA, en la Copa de la UEFA. Ese club no es que desaparezca, pero cae a las catacumbas del fútbol griego, y bueno, se genera en la tercera división una posición, un puesto que denominan Volos, nuevo club de fútbol, ¿no? Juan llega a la tercera división del fútbol griego solo. El primer año consigue ascender a segunda división, el segundo año consigue ascender a primera división, y cuando estaba ya matemáticamente ascendido, porque llevaba mucha diferencia con el segundo, pues me llama. Yo en ese momento estaba incluso ya haciendo rutas por Europa, viajando y contactando con gente para, bueno, pues se dice vulgarmente, repartir tarjetas, ¿no? Una frase que me decía mucho me decía Unai Emery, ¿no? Repartir tarjetas, darte a conocer, hacer promoción de uno mismo. Y en ese momento, pues acompañado precisamente de José Manuel Espejo, estábamos en Turquía visitando Grecia y nos paramos en Grecia y charlamos con Juan, charlamos con su director deportivo,
y casualmente ahí también surgió pues el contacto para que un mes y pico, un mes y medio después me llamaste y dices, mira, hemos ascendido ya a Primera División, es verdad que ahora en Primera tenemos más medios, el club me acepte la propuesta que he hecho de que venga a trabajar conmigo un asistente, porque llevo 2 años aquí trabajando solo, y bueno, si quieres venir, efectivamente, me propuso esa opción, me pareció muy atractiva en ese momento, de verdad que personalmente me lo podía permitir en muchos aspectos, y fue una experiencia inolvidable, de la cual estaré eternamente agradecido también, porque bueno, yo había estado trabajando, no en clubs, sino haciendo pretemporadas fuera de España. Al final también te abre un poco la mente y ves un poco cosas de otros países. Recuerdo que con Valencia habíamos estado en Holanda y habíamos visitado Gales, habíamos visitado Alemania, Francia, Italia, pero bueno, te mueves con el club, pero no es lo mismo que lógicamente residir y vivir en un país distinto al tuyo, y ahí también es verdad que me abrió la mente para otras cosas y también me abrió la puerta y los contactos para crearme otras dinámicas que indirectamente me han traído a Lituania hace un año. Y ese era, digamos, el punto, el destino final de este viaje que estamos haciendo en esta charla, Lituania. ¿Cómo es el fútbol en un país donde el baloncesto es el reporte rey? Ya me has comentado antes que en Lugo también estás muy rodeado de baloncesto, pero lo de Lituania creo que tiene que ser espectacular, ¿no? Ahí sí que, no sé, tiene que ser baloncesto por todos los poros del cuerpo. Sí, y yo he venido a caer en el único sitio, la única ciudad que el fútbol es prioritario. Claro, mira. He tenido suerte, porque es verdad que Marijampolé, que es la ciudad donde juega como local el Sudva, porque el Sudva es el nombre del club, pero la ciudad es Marijampolé, pues es futbolera, una ciudad futbolera. Hay bastante pasión por el fútbol en Lituania, también hay que decirlo. Lo que pasa es que hay que entender las circunstancias, ¿no? Circunstancias de un país con poca población. Yo creo que hablamos de unos 3 millones y medio de habitantes en Lituania. Salvo las grandes ciudades como son Vilnius y Kaunas, el resto son ciudades pequeñas, de lo que sea el medio, la típica ciudad media de España. Te pongo un ejemplo que Marijampolé no alcanza 40.000 habitantes, andará en 35 o 40.000 habitantes. Y a pesar de ser ciudades pequeñitas, una Soria de turno, pues al final es verdad que el baloncesto ha cuajado y arraiga y atrae mucho, porque yo creo que los éxitos de su selección nacional, sumados a los éxitos de clubes como el Kaunas, el Žalgiris Kaunas, han hecho patria, ¿no? Han hecho que se sientan identificados como nación con algo que les hace ganar y competir en deportes de élite contra grandes del deporte, ¿no? Unas Olimpiadas compiten con Estados Unidos o en una europeo compiten con cualquier selección, y a nivel europeo, por supuesto, como club también. Entonces, claro, eso arraiga y eso genera, ¿no? Eso genera arraigo y genera ilusión. Y después hay que entender también que el baloncesto es un deporte que aquí, en este país, puedes practicar 12 meses al año. Con lo cual, en pabellón cubierto, facilita que los críos se dediquen a ese deporte antes que a otros, como es el fútbol, o a otros deportes exteriores, ¿no? Dice fútbol, dice cualquier otro. Porque efectivamente hay unos meses al año que es muy difícil, por no decir imposible, practicar deporte al aire libre, deportes de este tipo, ¿no? Al aire libre. Y eso pues también dificulta que, salvo en instalaciones adecuadas, que ahora empieza a verlas y con más, afloran más que hace unos años, pero era complicado que Lituania tuviese unas infraestructuras para desarrollar el fútbol todo el año, que son necesarias para el crecimiento, lógicamente, primero del seguimiento del deporte, pero lo más importante, de los practicantes de este deporte, ¿no? Aún así, yo estoy viendo, por lo que he vivido el año pasado, que el fútbol tiene calor, tiene cariño, que dependiendo de las ciudades a las que hemos ido a jugar, hay un cierto seguimiento, no tanto quizá en la grada, pero sí como lo que significa el club para la ciudad. Y casi todas las academias de los clubs, incluidas las academias que no tienen club, digamos, senior, tienen muchísimos niños jugando a fútbol. Yo, en alguna charla distendida que tengo aquí con mis colaboradores y con la gente con la que trabajo aquí en Lituania, que son lituanos, yo les digo que tienen muchas cosas a favor y quizá les falta una que hace también 30 años en España demandábamos, que era la formación de los formadores. Quizá les falta eso un poco, ¿no? Encontrar formadores que realmente entiendan que esto, aunque sea entrenar a niños, hay que ser profesional. Y digo profesional no porque cobres mucho o poco, hay que ser profesional porque hay que preparar el entrenamiento, hay que hacer entrenamiento con los medios adecuados y hay que llegar allí no solo de cuidador de unos niños que hacen carreras en el campo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es verdad que falta, yo creo que hay crecimiento, hay margen de crecimiento importante. También creo que están en el camino, ¿eh? También tengo que decir que creo que estos años la propia Federación Lituana y el fútbol profesional en Lituania pues está teniendo pequeños pasos. Como ejemplo, en la temporada pasada es la primera vez que la televisión
tiene un convenio con la Liga de Fútbol Profesional Lituana y retransmite todos los partidos íntegros, todos a través de su canal de televisión. Y bueno, ahí hay una serie de medios. Ahora, a corto plazo, creo que en este año 2022 se inaugurará un estadio de fútbol en Kaunas, estadio con todas las letras, para que realmente la selección nacional y los clubs, en este caso el Kaunas, puedan jugar como local, que es una cosa que también demanda un poco el fútbol lituano, porque la instalación de la selección lituana es un campo sintético, que ya no es porque sea sintético, sino no merecen, quiero yo, el rango de instalación para la competición europea, para jugar contra unas selecciones en Europa. Y yo creo que en ese sentido están dando pasos importantes, pero bueno, dentro de sus posibilidades, lógicamente, de crecimiento. Tu equipo, el Sudova, la temporada pasada quedó subcampeón por detrás de Zalgiris Vilnius, que es un poco el dominador, ¿no?, del torneo local, que ha ganado 9 ligas. ¿Hay mucha diferencia entre ellos y el resto? Sí, es simple, sí. Hay mucha diferencia, sí. Sí, hay mucha diferencia. Después en el campo hay que ganar los partidos, pero evidentemente la diferencia a nivel posibilidades institucionales son grandes. De entrada, es como tú dices, es un equipo que ha sido dominador de la liga durante muchos años. Y para que la gente entienda por qué ser dominador significa crecimiento aquí. Los clubes de Lituania, sus posibilidades económicas, si quieren crecer a ese nivel, se basan básicamente y fundamentalmente en meterse en Europa. Meterse en una de las plazas que da derecho a jugar en Europa. Porque jugar en Europa para estos clubes en esta liga, con la media de presupuestos que hay, significa unos ingresos garantizados por pasar rondas en Europa, aún no pasando más que la primera, que te garantiza en muchos casos el 50% del presupuesto. ¿Vale? Eso significa muchísimo. Claro, sí. Si tú tienes un club como Zalgiris que gana la liga 2-3 años y juega Champions y pasa una ronda o dos, como llegó a pasar en varias ocasiones, o la temporada pasada, como ejemplo, que pasa la primera ronda, pierde en la segunda, pero perder en Champions te da derecho a jugar otra ronda en la UEFA, en la Europa League. Pero que si pierdes, aún te da derecho a jugar otra ronda en Conference League. Claro, se encuentra que juega 8 partidos en Europa, a lo que significan ingresos por dinero fijo de UEFA, y eso efectivamente es un presupuesto anual o más. Entonces, claro, ¿qué significa? Que otros clubes que no juegan en Europa, que no son capaces de llegar ahí, pues con los patrocinios locales, yo no quiero exagerar, pero quizás Zalgiris le saque a muchos clubes de la parte baja de la tabla 15 veces el presupuesto, ¿no? A nosotros nos saca un margen, pero también es verdad que Sudova los últimos años fue capaz de pelearle esa primera plaza. Sudova fue campeón de liga en 3 ocasiones seguidas, ha jugado en Europa los últimos años, el año pasado también jugamos la Conference League, hicimos un papel creo que bastante digno, además sobre todo con unas sensaciones muy buenas, porque nos caemos en penaltis ante un equipo polaco, que todo se ha dicho de paso era el actual campeón de Copa y Supercopa en Polonia, y vigente subcampeón de liga. Entonces, claro, la diferencia entre el fútbol polaco y el fútbol lituano es muy grande, y entre la propia competición también. Entonces, claro, en ese sentido, en nuestro caso, el pasar esa ronda, el generar esas sinergias en el tema de cómo competimos, bueno, nos facilitó también una cierta estabilidad económica que posibilitó ser un equipo competitivo hasta final de temporada. Y por eso estuvimos peleándole la liga a Zalgiris pues todo el año, e incluso en la Copa de aquí, que es a partido único. También tuvimos la desgracia que en ese partido único en el sorteo pues nos tocan los cuartos de final el Zalgiris, con lo cual era una especie de final anticipada, ¿no? Y también caímos en penaltis. Entonces, bueno, el hecho de estar ahí y de competir con ellos el año pasado, aun habiendo diferencia económica, pues nos significó para nosotros un premio, una satisfacción muy grande. Este año, evidentemente, al jugar ellos Champions en otros Conference, vuelve a aumentar un poco esa diferencia con respecto a nosotros, y a su vez, que es lo significativo, porque decía un poco el crecimiento del fútbol en Lituania, y a su vez los equipos que vienen por detrás empujando el tercer, cuarto y quinto clasificado, pues es verdad que han hecho un esfuerzo importante, hay patrocinios importantes detrás de ellos, algún patrocinador importante, y han dado un paso hacia adelante con la intención de alcanzar una de esas 3 plazas de Europa, ¿no? En la liga. Entonces, claro, al final se genera una igualdad en esas plazas, pero que en cualquier caso ninguno de nosotros creo que podamos decir que estamos al nivel económico ni al nivel de potencial que puede estar Vilnius, Zalgiris. Muy, muy clarificador, porque el fútbol lituano, evidentemente, pues desde España no se sigue mucho, no es muy conocido, yo creo. Pero tú, la temporada pasada, lo hiciste bien, tu equipo lo hizo bien, y fuiste nombrado 2 veces entrenador del mes, que hasta te debió llamar el seleccionador nacional, por lo que tengo entendido. Sí, y bueno, y hoy a la mañana, que no lo sabía, resulta que
vengo de estar en la gala del deporte de Marillampolé, del concello, del ayuntamiento de Marillampolé, y nos han nombrado al Suduba como el equipo, bueno, digamos, premiado, y a mí como entrenador pues me han hecho entrega esta mañana, cosa que desconocía, de un galardón también, del cual le he recibido con muchísimo cariño, ¿no? Entonces, es verdad que esas situaciones que se ven el año pasado, de ser nombrado mejor entrenador, que al final es pura estadística, quiere decir que eres nombrado mejor entrenador porque aunque hay votaciones, evidentemente, bueno, los números decantan que estás entre los nominados a ser nombrado. Entonces, es verdad que hicimos un momento de la temporada con números magníficos, ¿no? Magníficos. Recuerdo una racha de 13 partidos consecutivos sin perder, de los cuales 13 fueron 11 victorias. Entonces hubo momentos realmente muy buenos, no solo de resultados, incluso diría que de juego, muy buenos, y esos momentos de juego, sobre todo al principio de temporada, fue cuando llevó a esa llamada del seleccionador nacional, del anterior seleccionador nacional, porque el actual no es el mismo, pero sí que me llamó, que ahora por cierto lo tendremos como rival, porque está entrenando en Panavellís, el equipo de su ciudad, y lo tendremos como rival aquí en la liga, pero me llamó, pues primero saludarme, darme la bienvenida a Lituania como entrenador, preguntándome algo también por algunos jugadores lituanos, lógicamente, que podían ser susceptibles de ser llamados y convocados por la selección que él estaba formando para esa, creo recordar que última fase del clasificación para el Campeonato del Mundo. Y después de esa charla, pues también estuvimos un rato departiendo y me comentó, dijo, bueno, que estaba sorprendiendo mucho gratamente y me daba la enhorabuena por lo que había conseguido. Yo decía, pero ¿a qué te refieres? Pues no, es que yo no he visto nunca en Lituania un equipo jugar de la manera que lo está en tu equipo, con la intención de juego que tiene tu equipo. O sea, aquí la dinámica era otra, y eso está generando una especie de chispa de decir, pues mira, aquí también se puede hacer otras cosas, ¿no? No hace falta solo buscar un futbolista físico que aguante el frío y que busquemos 2 corners y 3 contraataques para generar juego y ganar, ¿no? Sí, que podía haber otros medios. Y es verdad que en ese sentido, no solo él, sino mucha más gente a nivel fútbol nacional, pues bueno, en ese momento generó esa sinergia. Todo eso, ¿qué sucede? Que siempre queda un poco desvanecido cuando, evidentemente, si no quedas campeón, parece como que el método del que queda campeón también es válido, cosa que es cierta, también es válido, ¿no? Cualquier método es válido, pero sí que es verdad que a nosotros por lo menos nos vale de reconocimiento, ¿no? Y después ese reconocimiento, sobre todo cuando peleamos en Europa con clubes importantes, tanto el equipo polaco que nos echó en segunda ronda como el anterior, el Letón, Valmiera, son equipos con potencial, no lo digo yo, está ahí, un potencial superior al nuestro, y sin embargo fuimos capaces de competir con ellos a un nivel ya realmente importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos sentimos satisfechos de que el año pasado fuimos capaces de con menos hacer más y de que la gente además se sintiese cómoda y a gusto con lo que estaba haciendo. Más o menos ya me ha quedado claro que el fútbol que tú propones, incluso en un fútbol que antes era pues más físico, como bien has dicho, es un fútbol pues más de toque, más combinativo. ¿Cómo es tu equipo? ¿Con qué jugadores cuentas de cara a esta nueva temporada que vais a empezar ahora a finales de febrero, como bien me has comentado, a micrófono cerrado, y primeros de marzo que empieza ya la liga? Estamos prácticamente igual que estaríamos el año pasado a estas alturas, ni mejor ni peor, sinceramente. Yo quizá mejor porque conozco más todo, el entorno, las instalaciones, la ciudad, el equipo, parte del equipo, que son los que continuó del año pasado, y conozco más al club. Yo parto con una pequeña ventaja con respecto a lo que teníamos el año pasado. Pero a nivel efectivo y a nivel potencial realmente estamos un poco como el año pasado. ¿Eso qué significa? Que estamos un poquito cortos. ¿Por qué? Pues porque aquí el fútbol acaba en noviembre, en este caso más concretamente en Suduba, los últimos 3 años el propietario, el presidente, que es una persona excepcional, pero lleva 18 años al frente del club, 18 años, y con él ha crecido y ha generado y ha conseguido todo lo que ha conseguido, es decir, los últimos 5 años, 6 años, 3 veces campeón de liga, jugando en Europa y compitiendo a un muy buen nivel, estando a punto de clasificarse para la fase de grupos, que es quizá un poco la obsesión del fútbol lituano, de todo el fútbol lituano, es a ver quién es el primer club que es capaz de clasificarse para una fase de grupos en Europa, sea en Conference, Champions, donde sea, porque nunca se han clasificado. Claro, buscan ese hito histórico, ¿no? Entonces, él lleva muchos años ahí peleando con todo esto, haciendo una labor excepcional, creando unas infraestructuras deportivas a nivel de campos que son las mejores con diferencia de toda Lituania. Tenemos un estadio magnífico para jugar, capacidad para 6.500 personas, césped de hierba natural, cuidado perfectamente cuando se puede competir en la época primavera-verano, otoño se compite perfectamente, con 2 campos de hierba natural para entrenar en el mismo sentido y un campo de hierba artificial sintético cubierto con capacidad para 3.000 personas más allá del propio estadio con sus gimnasios. Las instalaciones son de primer nivel para lo que en Lituania hay, comparado incluso con cualquier otro sitio, no llegando a la excelencia que hay hoy por ahí de instalaciones, pero con los suficientes medios para trabajar perfectamente. ¿Qué sucede? Que él estaba cansado.
y lleva tiempo intentando dejar esto en manos de otra persona. Mientras él estaba buscando y generando la opción de que alguien entrase, pues claro, se perdió, no se perdió, pero estuvo todo en stand-by. Y hasta finales de diciembre, pues no decidió retomar él otra vez el curso de la actual temporada. Claro, la pretemporada empezaba el 17 de enero. A finales de diciembre empezamos a hablar de todo, en el sentido de todo, porque yo mismo, por sus propias palabras, cuando acabó la temporada, podría o no continuar. Efectivamente, yo tenía contrato en vigor porque nos lo habíamos ganado en el campo y esa renovación a base de las cláusulas por haber clasificado el equipo para Europa, pero también fue muy sincero conmigo, muy honrado y muy honesto, diciendo, mira, Víctor, es cierto que hay una serie de personas que si cogen el club quieren venir con todo nuevo, entrenador incluido, jugadores, quieren cambiar todo. Si yo me convencen y entran, pues puede que a lo mejor parta todo de cero. Entonces me advirtió esta situación para que yo también me pudiese mover en la medida en que fuese posible en mis propios mercados para buscarme la vida. Bueno, cuando surge la situación de que efectivamente no hay ningún cambio y yo continúo y creo que ahora que 5 o 6 jugadores del equipo de la pasada temporada tenían contrato en vigor, también continúan, pues claro, encontrar ahora sustitutos para los que acababan, proponer renovaciones a algunos que ya habían salido, bueno, el propio presupuesto que no llega a los de los últimos años que le hicieron tan competitivo, ha creado pues dificultades que hoy por hoy, bueno, de hecho antes de ayer llegó un futbolista y el sábado llega otro y creemos que la semana que viene todavía llegará otro. Estamos hablando de un grupo de primer equipo que hoy son 13 jugadores más porteros, ¿no? Es decir, estamos un poco cortos, pero en cualquier modo, pues nuestros objetivos personalmente, a nivel personal, por supuesto, no tienen por qué decaer, ¿no? Más allá de la dificultad que entrañe saber que compites contra equipos más fuertes. Pero yo creo que ese ADN que tiene el club en los últimos años de querer pelear por cosas, bueno, va a hacer que podamos suplirlo. Sabiendo, y repito, las dificultades que tiene tanto el torneo local, en este caso con un par de clubes, como por supuesto si hablamos de Europa, donde siempre partimos nosotros, cualquier club de Lituania parte con mucha desventaja, casi siempre con los rivales que le pueden tocar en sorteo, ¿no? Claro. No sé si es muy anecdótico, no sé cuál fue su rendimiento, pero en septiembre creo que llegó al Suduba Keisuke Honda, el internacional japonés. Efectivamente, sí, Keisuke. Bueno, se dio una circunstancia que se dan también a veces en los clubes de fútbol. Nosotros, como te decía ahora, empezamos con una plantilla muy justita el año pasado, igual que ahora mismo. En la última semana antes de empezar la liga, porque aquí el mercado, así como en España el mercado de invierno finaliza el 31 de enero, aquí en Lituania finalizaba el año pasado, creo que el 14 de marzo, una semana después de empezar la liga. Sí. Creo que este año más o menos las fechas irán cuadrando parecido. Entonces, eso significa que las ligas como Lituania, que hay alguna más, no sé si Finlandia o alguna otra liga del norte de Europa, finalizan su mercado más tarde. Eso posibilita y dificulta. Por una posibilita que jugadores que ahora están fuera de mercado, que no tienen equipo, puedan aceptarte una oferta más baja, porque quieren jugar, pero dificulta que durante el mercado europeo, mientras está abierto, tú no eres competitivo para atraer aquí ningún futbolista. Claro. Con lo cual, si traes futbolistas del perfil económico que puedes traer, no vas a traer a aquellos que otros traerán en otras circunstancias, ¿no? Es un mercado un poco extraño. Es un mercado que no te permite, para que lo entendamos, hacer una plantilla de 20 jugadores el primer día que empiezas. Y eso conlleva pues que las pretemporadas pues son como son. Entonces, el año pasado empezamos con muy poquitos jugadores. Recuerdas que empezamos perdiendo en casa, además, y contra un equipo que no había ganado nunca en su historia, en Suduba, lo cual ya en ese momento parecía que habíamos empezado con muy mal pie. Sí. Y sin embargo, desde esa derrota encadenamos, te repito, creo que 13 partidos sin perder. Uh-huh. Entonces, eso nos llevó hasta en la parte alta de la tabla y llegar a junio, cuando se produce el sorteo de Conference, en una posición de pelea por el título contra Žalgiris. En aquel momento quizá un par de equipos más, Panevėžys y Kaunas, Žalgiris Kaunas, también estaban cerca. La Conference y la Europa League, la Champions, en este caso, paraliza la liga local para los clubes que juegan en Europa. El año pasado estaba así estipulado. Uh-huh. Y los clubes que jugamos en Europa durante el mes de julio no competimos en la liga local, en la liga nacional. Los demás sí, los demás fueron jugando partidos y eso también produjo que en el mes de agosto-septiembre había un caos de jornadas jugadas, porque llevabas 8 puntos de diferencia, pero el que te seguía tenía 3 partidos menos. O sea, no era real. Entonces, hubo ahí un poco también de confusión, de posicionamientos, de puntos, que bueno, que al final también es verdad que el beneficiado de toda esa situación fue Žalgiris, porque tenía menos partidos jugados contra rivales que también es verdad que en un momento dado pues ya no se jugaban nada en ese momento. Entonces, bueno, eso también, no digo que adultere, pero desde luego dificulta jugar en paridad, ¿no? Uh-huh. Y de algún modo, pues bueno, este año creo que va encaminado un poco a lo mismo.
el año pasado crecimos con jugadores para la Conference, llegaron un par de jugadores a la semana antes de empezar la Conference, alguno no llegó ni a tiempo de poder ser inscrito para esa primera ronda y sí que fue inscrito para la segunda, y ahí es un poco lo que decía de cómo en este club por lo menos, cómo se completa una plantilla, que es en función de lo que se puede hacer. Son súper serios, súper profesionales y súper organizados y súper honestos con lo que tienen que cumplir contractualmente, pero si no lo tienen, no lo gastan. Con lo cual, hasta que ellos ven la generación del dinero, tampoco invierten en futbolistas para ampliar plantilla, ¿no? Uh-huh. Y va un poco por ahí. Decir, para que nosotros ahora mismo este año podamos crecer como plantilla, deberíamos estar peleando por estar arriba otra vez, intentar ilusionar de ese modo y de generar, ¿no? Las posibilidades económicas de crecimiento. Que es difícil, porque te decía, pero bueno, el objetivo tiene que ser exactamente el mismo, porque el deporte tiene siempre que buscar lo máximo. Uh-huh. Y ya la última para terminar, ¿qué le pides a esta nueva temporada? Hombre, deportivamente, un poco al hilo que te decía ahora, nunca puedo decir, me conformaría con hacer esto. Pues no lo sé. Si le preguntamos a Rafa Nadal, a lo mejor cuando era un crío, lo ves con la raqueta y aquella cara de imberbe, y decirle, ¿tú qué querrías? Pues yo me conformaría con ganar un Grand Slam. Claro, si lo dices ahora, pues nos sonaría un poco a todos a chiste, ¿no? Entonces, en deporte lo que hay que hacer es, como se suele decir, saber ganar y saber perder. Hay que saber estar preparado para todo, pero competir con tus mejores posibilidades, competir de la forma más sana, honrada y deportiva posible. Eso no significa abrirle las puertas ni poner una alfombra roja a nadie por ser buena gente, pero sí que efectivamente competir al máximo nivel en esta competición local. Y cuando lleguemos a Europa, que eso sí que es fundamental para estos clubes, para nosotros también, que tengamos un poquito de suerte, y a lo mejor nos pueda coger un camino, un recorrido de equipos parejos a nosotros. No voy a decir inferiores porque tampoco con eso significa que vamos a darles, pero parejos, ¿no? Que no haya dificultades en el sorteo, porque evidentemente, por mucho que el deporte es deporte, al final pues lo normal es que en una liga el grande gane al pequeño, y en una ronda europea a ida y vuelta también. A veces a un partido único puede pasar cualquier cosa, pero lo normal es que no. Entonces, bueno, en ese sentido nos conformaríamos, por decirlo así, pues con repetir lo del año pasado, o por lo menos, tanto a nivel de deportivo en cuanto a números como en cuanto a sensaciones, y repito, en mi caso más quizá a nivel de sensaciones, repetir lo del año pasado. Yo me iría muy contento si este año conseguimos que se vuelva a hablar de nosotros como un equipo con personalidad propia, que juega bien, que gusta, que atrae, que encima es un equipo que atrae a la gente incluso porque genera situaciones de gol, porque pelea contra los grandes con una forma más atractiva, más abierta y no racaneando, y porque al final también mantiene viva la ilusión por conseguir títulos, que nos echan a los penaltis. Bueno, pues estamos abiertos a ello porque esto es deporte, pero que estemos hasta el último momento peleando por cosas, ¿no? Pues desde Quiero Ser como Letizier vamos a seguir la temporada del Súduba. Te deseo de verdad toda la suerte del mundo, y para mí ha sido un placer tenerte en este podcast y charlar un buen rato de fútbol y sobre tus vivencias, la verdad. Pues nada, muchas gracias a ti, Gaizka, por acordarte, y ya digo, siempre abiertos a poder charlar de fútbol y hacer que todos interactuemos y todos saquemos siempre conclusiones y conocimientos nuevos, ¿no? There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleeping, and it doesn't do a thing for growth hormones or dreams. Al sons del Weapons de Dark Rocks cerramos este episodio dedicado a un entrenador que, como él dice, no tiene palabras, tiene hechos, y que a fuerza de tesón ha pasado por un montón de experiencias y situaciones en el mundo del fútbol, que a mí me ha encantado escuchar. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_arteche, tal como hizo Sebas Larriquen la semana pasada, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser como Letizier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más lo tenéis en quierosercomoletizier.blogspot.com. Si queréis ir directamente al grano, buscad en vuestro reproductor de podcast favorito Quiero Ser como Letizier. En iVoox, Spotify, iTunes y ahora también en Google Podcast lo encontraréis seguro. Y cuando lo encontréis, suscribiros, ya que es tremendamente importante para el futuro del proyecto.
Para terminar este episodio dedicado a un entrenador, qué mejor que hacerlo con una frase de uno de los técnicos más carismáticos que ha dado este deporte, Brian Clough. No quiero epitafios de frases profundas, ni nada de ese rollo. He aportado algo, espero que eso sea lo que digan de mí, y ojalá le haya gustado a alguien. Hasta la semana que viene. I'll tell you how I feel. Was that a cold call?